proximidad. Muchas gracias. Vamos a hablar con Carlos Sacchettoni, presidente de la Federación Agraria Argentina, los problemas de la sequía, las soluciones que propone el gobierno y el escenario de cara a un año que va avanzando. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Buena semana. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va, Hugo? Algunas lluvias y las mejoras climáticas para paliar el déficit hídrico marcan una esperanza respecto del tema. Sí, obviamente. Lo que sí hay que marcar también es que esto marca una esperanza hacia adelante. Las posibilidades puestas en lo que es maíz tardío, soja tardía de segunda, pero todo lo que se perdió para atrás ya es irrecuperable por más lluvia que haya, y las condiciones de la ganadería lo mismo. El estado de la hacienda, principalmente vacuna, la falta de preñez va a modificar mucho el índice de pariciones y obviamente esto es una afectación que la vamos a convivir en el 2023 y 2024. Claro, porque el trigo finalmente cosecharon la mitad, ¿no? Claro, y en soja y maíz se estima lo mismo, y con la esperanza obviamente de que la campaña de segunda responda como debe ser, que se logre fructificar tanto maíz como soja, y que la cosecha sea medianamente mejor de lo que se estimaba, porque si no, las pérdidas van a ser muy cuantiosas en cuanto a lo que es el ingreso de divisas y en cuanto a lo que es la subsistencia de los productores. Carlos, y las respuestas del gobierno, porque ustedes pedían alivio fiscal, es decir, no pagar anticipo de ganancias por obvias razones, algún crédito blando y alguna asistencia justamente por estos déficits. ¿Tuvieron respuestas concretas? Porque hubo una reunión hace pocos días con el ministro Massa. Nosotros tuvimos una reunión, un encuentro con Massa. De ahí quedamos en trabajar con los equipos técnicos, es lo que se ha hecho el jueves de la semana pasada. Obviamente que se presentó todo lo que las entidades entendían de que debía presentarse, y en esta semana vamos a tener la respuesta y en consecuencia el anuncio que tenga preparado el gobierno. Todavía no sabemos. ¿Belén? Sí, buen día, Carlos. Justo vengo de vacaciones y en el recorrido por las rutas argentinas, bueno, uno ve que llueve, ve las vacas alimentándose y realmente se pone contento porque, bueno, es una buena noticia para todo el país. ¿Cuál es el panorama en términos generales? ¿Cuáles son las zonas que todavía están afectadas por la sequía? ¿Y qué se espera en materia de carne, ¿no? Que ya se estuvieron anunciando incrementos de cerca del 30%. ¿Cuál va a ser la perspectiva en materia de precios? Bueno, obviamente y lamentablemente por ahí se prenden en toda esta situación las especulaciones de algún sector intermediario, no el primario, en donde por ahí lo distorsionan un poco más y llega mucho más abultado, pero es una cosa lógica de que si hay una demanda sostenida y una oferta menguada, el desequilibrio genere un aumento de precios. La hacienda, sinceramente hay que decir, había quedado atrasada con respecto a la inflación en un 40%, y ahora se está tonificando los precios, llegando a un aumento que ha tenido la semana pasada alrededor del 30% en la hacienda, y que rápidamente en muchos lugares la carnicería, sin que haya llegado a la distribución frigorífica, ya comenzó los aumentos. Se entiende de que la industria frigorífica lo va a trasladar también a ese aumento de hacienda en pie, con lo cual el precio se va a tonificar, a parecerse a todo el atraso que había quedado, a parecerse al proceso inflacionario que ha tenido la Argentina. En términos globales, ¿es mucho la pérdida que se estima y por supuesto la recaudación para este año comparándolo con el anterior? Y había un estimativo, teniendo en cuenta nada más que la pérdida de la campaña de primera, más lo del trigo, más todo el efecto en la hacienda, de alrededor de 15.000 millones. Si se suceden las lluvias de ahora para adelante y la campaña de segunda sale
digamos, de una manera honrosa, creo que va a mantenerse ahí. Si la campaña de segunda medianamente fracasa, seguramente que vamos a estar hablando de cifras alrededor de 20.000 millones de dólares. Y en términos de porcentaje, ¿cuánto es eso? Y estábamos hablando de un 40% Menos. del ingreso habitual de la producción. Claro. Carlos, Sí. ¿y está garantizado el consumo interno, sobre todo, bueno, o sea, no tanto soja porque no es de consumo local principalmente, pero lo que es trigo, maíz, aceites, con las cosechas y los compromisos de exportación, ¿se garantiza igual el consumo local? Sí, creo que sí. Tengamos en cuenta que el de trigo se hizo una resolución en donde los compromisos contractuales se podrían posponer un año de la parte de los exportadores, y en una cláusula también abarca a los productores, con lo cual cualquier compromiso que haya, siempre y cuando esté garantizada el consumo interno, va a poder ser vendido, y cuando se ponga en riesgo el consumo interno, seguramente se va a poder posponer a un año más, en lo que es el trigo. Y en lo que es maíz, ahí vamos a tener una situación compleja, que en cierta forma es probable que se salve, porque el consumo interno todavía no es alto, y hay mucho que se exporta del grano, y eso puede ser consumido en el mercado interno. Carlos, muchas gracias por el contacto. Vamos a seguir preocupados por este tema y dándole espacio para que nos vayan contando a todos los argentinos cómo avanza la situación y la respuesta del gobierno respecto del campo. Un abrazo. Gracias, igualmente. Bueno, Belén, ¿qué pasa con